En el capítulo anterior, el aire del palacio parecía cargado de una tensión que ninguno de sus habitantes lograba disimular. Martina, pese a las advertencias, se volcaba en el cuidado de los hijos de Catalina, tratando de llenar con su cariño el vacío que había dejado la marcha de la joven marquesa. Su dedicación, sin embargo, despertaba los reproches de Jacobo, que veía en ese exceso de ternura una distracción, una manera de huir del verdadero peso de sus culpas. En otro rincón del palacio, Pía, aún conmocionada por la partida abrupta de Ricardo, tuvo que soportar el juicio silencioso de Santos y la rigidez de Cristóbal, aunque este último, consciente de la fragilidad del servicio, decidió devolverle su puesto y suspender el cruel sistema de faltas que amenazaba con dejar a medio personal en la calle. Mientras tanto, Curro continuaba hundiéndose entre la frustración y la impotencia, observando desde lejos cómo Ángela se alejaba cada vez más de él tras la escandalosa pedida de mano de Lorenzo. A su alrededor, todos parecían aceptar ese destino impuesto por las conveniencias y los secretos, menos él. Y en otro extremo del drama, Toño, convencido de su amor por Enora, propuso fijar al fin una fecha para la boda, solo para encontrarse con evasivas, silencios y excusas disfrazadas de normas. Manuel, que había visto más de lo que debería, decidió no callar más. Ante Toño, desenmascaró la maraña de mentiras de la joven ingeniera, esas medias verdades que rodeaban los planos del motor. La sospecha, entonces, empezó a crecer como una sombra. ¿Quién era realmente Enora y qué buscaba en la promesa? Ahora, con el amanecer de este nuevo capítulo, todo parece girar alrededor de una palabra que resuena en el aire como un eco: trampa. Manuel no duerme. La noche anterior fue un desfile de recuerdos, de gestos que ahora cobran otro significado. Aquellas notas mal copiadas, las explicaciones vagas, la forma en que Enora evitaba ciertas preguntas. Todo encaja, y ese descubrimiento lo atormenta más que lo alivia. Siente rabia, pero sobre todo decepción. Había confiado en ella, en su talento, en la aparente pureza de su entusiasmo por la mecánica. Y ahora se da cuenta de que ha sido manipulado. No sabe con qué fin todavía, pero algo dentro de él le dice que no es un error inocente. Toño llega temprano al taller, con la mirada cansada y el corazón dividido. Cuando Manuel lo encara, no lo hace con violencia, sino con la serenidad de quien ya no tiene dudas. Necesitamos comprobarlo por nosotros mismos, dice, mientras deja sobre la mesa el cuaderno de planos que ambos compartían. Hay una página arrancada, justo la que Enora guardaba celosamente en su escritorio. Si realmente trabaja por el bien del proyecto, no tendrá nada que ocultar. Toño asiente, pero en su rostro se percibe la desolación de quien está a punto de perder algo más que una colaboradora. Ambos deciden tenderle una trampa. Reproducirán el diseño del motor con un leve error intencionado, uno que solo quien busque copiarlo descubriría. Esperan que Enora caiga, que revele sus verdaderas intenciones. Es un juego peligroso, casi cruel, pero necesario, porque en la promesa, la verdad rara vez se obtiene sin sacrificios. Mientras tanto, en el salón principal, Leocadia mantiene una conversación que podría cambiar el destino de muchos. Frente a Cristóbal, su voz suena medida, suave, casi maternal. Pero sus palabras están afiladas como cuchillas. Le confiesa que el detective que ronda los alrededores del palacio no fue contratado para proteger a nadie, sino para vigilarlo todo. Es parte de mi plan, susurra, acercándose lo suficiente como para que él perciba el perfume de su peligro. Necesito saber quién se interpone entre la promesa y yo. Cristóbal, que al principio había sentido cierta simpatía hacia la señora de Figueroa, siente ahora un escalofrío. Comprende, al fin, que Leocadia no busca justicia ni paz, sino poder. En ese momento, el sonido de las campanas del oratorio rompe el silencio. Es un sonido hueco, casi fúnebre, que parece anunciar un cambio. El personal empieza a moverse por los pasillos con la urgencia de quien presiente que algo está a punto de ocurrir. Pía, aún resentida por la partida de Ricardo, asume sus nuevas responsabilidades como ama de llaves provisional. Pero lo que debería ser un cargo de autoridad se convierte pronto en una batalla abierta contra Santos. Él no acepta recibir órdenes de una mujer a la que considera inferior, y sus comentarios insolentes son la chispa que enciende una discusión feroz. No vuelvas a dirigirte a mí con ese tono, le advierte ella, la mirada firme, el cuerpo erguido como si el peso del pasado le diera fuerza. Santos se ríe, un sonido corto y venenoso. Tú no eres Petra, dice, convencido de que esas palabras bastan para humillarla.
Pero Pía no retrocede. Por suerte para todos, responde, y en su voz hay una mezcla de ira y dignidad que deja sin aire al joven sirviente. El enfrentamiento continúa ante la mirada atónita de los demás criados, que por primera vez ven a alguien plantar cara a Santos sin miedo. Es un momento histórico en la promesa. Un hecho sin precedentes que marcará un antes y un después en el equilibrio del servicio. En otra parte del palacio, Lope intenta hablar con Vera. Ella está decidida a marcharse, y sus palabras suenan como una despedida silenciosa. No puedo quedarme más, le dice mientras dobla cuidadosamente su delantal. Aquí todo me recuerda lo que no tengo. Lope, con esa mezcla de ternura y torpeza que lo caracteriza, intenta convencerla. A veces, quedarse es la forma más valiente de marcharse, murmura. Pero Vera sonríe con tristeza. No quiero valentía, Lope. Quiero paz. Él la observa alejarse y siente un nudo en la garganta. En la promesa, las partidas siempre dejan ecos que duran más que los pasos. Mientras tanto, la noticia del paseo entre Ángela y Lorenzo se propaga como el fuego entre las cortinas. Nadie sabe quién lo contó primero, pero todos lo comentan. Cuando llega a oídos de Leocadia, su reacción sorprende a todos. No hay gritos ni reproches, solo un silencio frío que hiela el ambiente. Entra en la habitación de su hija, la observa un largo instante, y con voz baja, dice, «No esperaba menos de ti». Ángela, confundida, intenta explicar que todo fue un malentendido, pero Leocadia no escucha. «Has aprendido a usar la debilidad como arma», añade, y se marcha, dejando tras de sí una mezcla de miedo y resentimiento. En ese momento, Ángela comprende que su madre no la protegerá más. Al mismo tiempo, Samuel atraviesa los caminos del valle con el corazón en vilo. Lleva horas buscando un suero antitetánico que podría salvar la vida de Petra. La enfermedad avanza rápido, y los temblores de la criada empeoran con cada minuto. En la botica del pueblo le dicen que el producto se ha agotado, que tal vez pueda encontrarlo en la ciudad. Samuel no lo duda, monta a caballo y parte bajo un cielo que amenaza tormenta. La lluvia empieza a caer, fina al principio, luego torrencial. Pero él no se detiene. Cada gota que le golpea el rostro es un recordatorio del tiempo que se escapa. En su mente solo hay una idea, llegar a tiempo. En el taller, Enora aparece con su sonrisa habitual. Finge naturalidad, pero su mirada se desliza rápido hacia la mesa donde Manuel ha dejado los planos. ¿Has avanzado con las pruebas?, pregunta. Manuel la observa en silencio. Toño, fingiendo distraerse, prepara las herramientas. La tensión es tan densa que se podría cortar con una navaja. Enora toma el cuaderno, hojea las páginas, y sus ojos se detienen justo donde estaba el error. Lo corrige instintivamente, con un gesto tan automático como revelador. Manuel la mira, y en ese instante, la trampa se cierra. El silencio posterior es insoportable. Toño siente cómo su corazón se parte al ver confirmadas las sospechas. Enora deja el lápiz sobre la mesa, intentando mantener la compostura. No entiendo qué estáis insinuando, dice, pero su voz tiembla. Manuel, con un tono sereno pero firme, responde, solo que hay cosas que no se aprenden en los libros. Ni se olvidan por casualidad. Ella palidece. Por primera vez, su máscara se resquebraja. La revelación cae como una losa sobre el taller. Toño, incapaz de sostener la mirada de Enora, sale sin decir una palabra. Manuel, en cambio, permanece quieto. La observa, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de arrepentimiento. Pero lo único que ve es miedo. ¿Quién te envió?, pregunta finalmente. Enora no responde, se limita a cerrar el cuaderno, despacio, y se aleja. En ese gesto hay algo definitivo, como si entendiera que su tiempo en la promesa ha terminado. Mientras la tormenta arrecia afuera, los relámpagos iluminan los ventanales del palacio. Leocadia contempla la lluvia desde su habitación, con el mismo gesto imperturbable de siempre. En el reflejo del cristal, su rostro parece el de una mujer dividida entre la victoria y el remordimiento. Ha logrado lo que quería, plantar la semilla del caos, pero en el fondo de su mirada se adivina una sombra de duda. Tal vez, por primera vez, empiece a preguntarse si el poder vale más que la paz. Y en los establos, Samuel sigue sin regresar. Yana lo busca con la mirada ansiosa, mientras sostiene la linterna entre las manos. Tiene que volver pronto, murmura. El destino de Petra pende de un hilo, y el tiempo, una vez más, parece convertirse en el enemigo más cruel de todos. Taller. Manuel observa cómo las gotas de agua golpean los cristales empañados. No siente satisfacción,
ni siquiera alivio, al haber descubierto la traición de Enora. Lo único que le queda es un vacío que no sabe cómo llenar. Enora ha desaparecido desde el enfrentamiento. Nadie la ha visto bajar al comedor ni cruzar los jardines. Toño, herido en su orgullo y en su corazón, ha decidido guardar silencio, refugiándose en el hangar como si el trabajo pudiera limpiar la desilusión. Manuel, en cambio, revisa una y otra vez los planos, intentando comprender cómo pudo dejarse engañar. ¿Cuánto de todo lo que hemos construido era real?, se pregunta, aunque en el fondo ya sabe la respuesta. El recuerdo de Yana se cuela entonces en su mente. Su voz, su mirada, la fe ciega que siempre tuvo en él. Quizás sea eso lo que más le duele. Haber permitido que su nombre se vea manchado otra vez por alguien que no lo merecía. No puedo fallar otra vez, se repite, y al decirlo siente que en esas palabras hay tanto culpa como determinación. Decide que no dejará que nadie, ni siquiera Enora, arruine el sueño de su avión. El proyecto, su sueño compartido con Yana, no morirá por culpa de una traición. Mientras tanto, Leocadia camina despacio por los corredores vacíos, el sonido de sus tacones resonando como un reloj que marca la cuenta atrás de algo inminente. Su conversación con Cristóbal sigue latiendo en su cabeza, pero lo que más le perturba no son las palabras, sino la reacción del hombre. Lo vio apartar la mirada, tensar la mandíbula, contenerse. Ya sospecha de mí, se dice. Y aún así, no retrocede. Cada paso que da hacia la conquista de la promesa la acerca también a su propia caída, pero ella no lo sabe o no quiere saberlo. En su mente, todo sigue un plan, un guión que ha escrito sola y que nadie más conoce. Cristóbal, por su parte, ha pasado la tarde encerrado en el despacho, repasando informes, buscando sentido a la maraña de mentiras que rodea a la familia. La revelación de Leocadia lo ha dejado intranquilo, no solo por lo que implica, sino por lo que confirma. La guerra por la promesa ya no es una cuestión de orgullo, sino de supervivencia. Si ella logra controlar la información que sale de aquí, estaremos perdidos, piensa. Pero no puede enfrentarse a ella de manera directa. Aún no. Necesita pruebas, necesita aliados. Y mientras las mentes se mueven entre estrategias, el corazón del Palacio late en otro ritmo, el del servicio. En la cocina, la tensión entre Pía y Santos alcanza un punto de ebullición. Desde que asumió el puesto de ama de llaves, Pía no ha tenido un solo día de paz. Pero esa tarde, el joven sirviente la desafía delante de todos. ¿De verdad crees que porque Petra no esté puedes mandar aquí?, lanza con tono insolente. Nadie respira. El sonido del cuchillo de Lope al caer sobre la mesa parece marcar el instante exacto en que el respeto se quiebra. Pía lo mira fijo, sin parpadear. En sus ojos hay cansancio, pero también fuego. Mando porque sé lo que cuesta sostener esta casa cuando los demás se esconden, responde, sin alzar la voz, pero con un peso que hace retroceder a más de uno. Santos ríe con desprecio. Entonces sosténla tú sola. Se da media vuelta, pero Pía no lo permite. Da un paso al frente y, con una firmeza que nadie le conocía, le arrebata la bandeja que él sostiene. Aquí nadie está solo mientras yo esté de pie, sentencia. Y por primera vez, los demás criados asienten. No es una victoria completa, pero es el principio de algo. El respeto que Pía había perdido ha regresado, no por título, sino por coraje. En el fondo de la cocina, Vera observa la escena con lágrimas contenidas. Ella, que había pensado marcharse, siente que aún hay algo por lo que quedarse. Lope, al verla, se acerca despacio. No hace falta decir nada, solo se miran, y en esa mirada hay una promesa muda. No todo está perdido. Fuera, la tormenta parece amainar, pero solo para dejar paso a un silencio más denso, como si el viento guardara la respiración. Samuel, empapado, llega al portón principal con el caballo exhausto. Trae consigo un pequeño frasco envuelto en un pañuelo, el suero. Sus manos tiemblan, no sabe si por el frío o por el miedo a haber llegado demasiado tarde. Subiendo los escalones de piedra, se cruza con Yana, que corre hacia él. ¿Lo has conseguido?, pregunta sin aliento. Él asiente, apenas puede hablar. Sí, pero no sé si... No termina la frase. Ambos se miran, y en sus ojos hay una mezcla de esperanza y pánico. En la habitación donde Petra yace, el aire está cargado de olor a desinfectante y humedad. Su cuerpo tiembla con espasmos involuntarios, y su rostro, normalmente altivo, se ha vuelto casi irreconocible. Pía entra, seguida de Yana y Samuel. Por un instante, la antigua enemiga se queda inmóvil, observando a quien durante años fue su tormento. Y,
Sin embargo, lo que siente no es odio. Es compasión. Dios mío, susurra, mientras le toma la mano. Nadie lo habría imaginado. Pía, la mujer humillada tantas veces por Petra, intentando salvarle la vida. Samuel entrega el frasco, y Cristóbal, que ha sido avisado, llega con el maletín médico. Hemos llegado a tiempo, dice con voz grave, pero en sus ojos brilla una chispa de esperanza. El silencio se hace absoluto mientras el médico prepara la inyección. Los segundos se vuelven eternos. Cuando finalmente el suero entra en el cuerpo de Petra, todos contienen la respiración. El reloj de la pared marca las 6:30. Afuera, la tormenta se disuelve en un hilo de luz anaranjada que atraviesa los ventanales. El tiempo parece detenerse. Pía no suelta la mano de Petra, aunque sabe que ella nunca lo habría hecho por ella. No lo hago por ti, murmura, casi sin voz. Lo hago porque no quiero más muerte en esta casa. Cristóbal observa la escena desde un rincón, consciente de que ese momento, más que cualquier orden o enfrentamiento, quedará grabado en la memoria de todos. Es la primera vez en mucho tiempo que la promesa respira humanidad, aunque sea en medio del dolor. Horas después, el rumor del suceso se extiende por el palacio. Algunos celebran el gesto heroico de Samuel, otros, en voz baja, hablan de milagro. Pero en el corazón de Pía, lo que queda es un cansancio infinito. Cuando sale de la habitación, se apoya en la pared y cierra los ojos. Ha ganado una batalla, sí, pero no la guerra. Sabe que su autoridad sigue siendo cuestionada, que Santos no tardará en buscar venganza, y que Cristóbal, aunque la respete, sigue viéndola como una pieza temporal. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Pía siente orgullo de sí misma. He sobrevivido a cosas peores, se dice, y esa certeza le da fuerzas para seguir. Esa misma noche, en otro rincón del palacio, Manuel se reúne con Toño. El ambiente entre ellos es denso, cargado de decepción. Toño rompe el silencio. No puedo creer que todo haya sido mentira. Manuel lo mira con compasión. A veces las mentiras empiezan con una buena intención y terminan devorándolo todo. Toño baja la cabeza. La quería, Manuel. Él asiente. Y por eso te dolerá tanto. Pero si algo he aprendido aquí, es que la verdad siempre llega, aunque nadie la quiera oír. Mientras conversan, la cámara se aleja lentamente por el corredor, mostrando las luces que parpadean a lo lejos, los rostros cansados, las sombras que se mueven por los rincones del palacio. La promesa parece dormida, pero debajo de ese sueño hay demasiadas verdades esperando salir. La madrugada cae pesada sobre los muros de la promesa. La tormenta se ha ido, pero ha dejado tras de sí un aire saturado de humedad y presagios. Todo parece en calma, pero no lo está. Cada rincón del palacio guarda una respiración contenida, un miedo latente, una pregunta que nadie se atreve a pronunciar. En la habitación donde Petra yace, el silencio se rompe solo por el débil sonido de su respiración entrecortada. Yana se ha quedado allí, velando en la penumbra, con los ojos enrojecidos de cansancio. El médico ha hecho cuanto ha podido. Ahora todo depende de la fuerza de aquella mujer que, durante años, fue sinónimo de autoridad y desprecio. Yana, sin embargo, no siente odio. En su interior, algo ha cambiado. Ve en Petra no a la enemiga, sino a la víctima de su propio orgullo. Todos pagamos por lo que hemos sido, murmura, mientras acomoda la sábana con una ternura que sorprende incluso a Pía, que observa desde la puerta. Pía entra sin hacer ruido. Se acerca al lecho y coloca una mano sobre el hombro de Yana. Has hecho lo correcto, dice, con una voz que no tiembla. Yana asiente, sin dejar de mirar a Petra. Nadie merece morir sola. Las dos mujeres, que han compartido tanto dolor y tanta resistencia, permanecen en silencio durante un largo instante. La noche las envuelve, y entre ellas hay algo parecido al respeto. A unos metros, Samuel, agotado, limpia el instrumental que Cristóbal ha dejado. No espera agradecimientos, su única recompensa es saber que, por unas horas, el miedo se ha detenido. El joven se asoma por la ventana, contempla la niebla que cubre los jardines, y suspira. La promesa, en su quietud, parece una bestia dormida. Si despierta, que lo haga sin devorarnos, piensa. Mientras tanto, en los aposentos nobles, Manuel se enfrenta a sus propios fantasmas. Ha pasado la noche revisando los planos, buscando errores, intentando restaurar lo que Enora destruyó. Pero no son solo los diseños lo que necesita reconstruir, es su confianza, su fe en las personas. Sabe que Toño no volverá a ser el mismo y que el taller, una vez lugar de entusiasmo, se ha convertido en un espacio de sospechas. Enora,
por su parte, no ha sido vista desde su descubrimiento. Algunos criados aseguran haberla visto recoger sus cosas al anochecer. Otros dicen que la vieron caminar hacia los establos, sola, con un maletín. Manuel no quiere creer en rumores, pero en el fondo teme que ya sea demasiado tarde para pedir explicaciones. El amanecer lo encuentra sentado frente a la mesa de trabajo, los codos apoyados, el rostro hundido en las manos. Piensa en Catalina, en cómo ella habría reaccionado. Tú habrías visto lo que yo no supe ver, se dice con amargura. Y, en efecto, en su mente aparece la voz serena de su hermana, aconsejándole con esa calma que siempre lo desarmaba. Confía, Manuel, pero nunca sin mirar. En el comedor, el desayuno transcurre en una atmósfera espesa. Pía, ya con el semblante endurecido de las mañanas, reparte órdenes con precisión. Santos mantiene la distancia, pero su mirada sigue siendo la de un animal herido que busca el momento de atacar. Ninguno de los dos habla, pero todos perciben que entre ellos hay algo que no ha terminado. Lope y Vera intercambian miradas cómplices. Ambos saben que Pía está en la cuerda floja, pero también que es más fuerte de lo que parece. A media mañana, un murmullo recorre el servicio. Petra ha abierto los ojos. La noticia se extiende como un rayo, y en pocos minutos, todos en el palacio lo saben. Pía y Yana corren hacia la habitación. Allí, la enferma intenta moverse, pero su cuerpo no responde. Su voz, apenas un hilo, murmura un nombre, Santos. Nadie entiende por qué, ni siquiera ella. Quizás en su inconsciencia haya mezclado recuerdos de desprecio con súplicas de ayuda. Pía se inclina y le ordena guardar silencio. Necesitas fuerza, no palabras. Petra parpadea, confundida. Por primera vez, la mujer que siempre creyó invencible parece pequeña, casi indefensa. Cristóbal llega poco después, examina a la paciente, toma el pulso, anota observaciones en su cuaderno. Si sobrevive a la fiebre, podrá recuperarse, pero necesitará cuidados y calma. Mira a Pía y añade, y a ti también te vendría bien un descanso. Ella responde con una media sonrisa, ya descansaré cuando este lugar deje de temblar. En otro punto de la promesa, Leocadia recibe una carta. Viene sellada con cera roja, el signo inequívoco del detective que contrató. La abre con delicadeza, leyendo cada línea con atención. Sus labios se curvan en una sonrisa apenas perceptible. Perfecto, susurra. El informe confirma lo que sospechaba. Enora no actuó sola. Alguien desde fuera, quizá un inversor rival de Manuel, había financiado su estancia en la promesa para obtener información sobre los planos del motor. Todo encaja, piensa, y en su mente, el juego se amplía. Si logra apoderarse de esa tecnología, tendrá el control absoluto, no solo de la casa, sino también del nombre Luján. Cristóbal la visita esa misma mañana, buscando una explicación sobre sus intenciones. Necesito saber la verdad, Leocadia, dice, intentando mantener la compostura. Ella se levanta con una calma calculada y se acerca a él. La verdad, querido Cristóbal, es una moneda. Y en esta casa, todos la compran al precio que pueden pagar. Él la observa con repulsión. Juegas con fuego. Ella sonríe. Y tú con moral. Veremos quién se quema primero. Cuando Cristóbal abandona la habitación, su semblante ha cambiado. Ya no hay duda. La señora de Figueroa se ha convertido en una amenaza tangible. Y sabe que enfrentarse a ella no será solo una cuestión de deber, sino de supervivencia. Enora, mientras tanto, cruza el portón principal. Lleva una maleta en una mano y una carta en la otra. La deja sobre la fuente de piedra, donde las hojas caídas flotan con pereza. Nadie la ve marcharse, pero las criadas encontrarán la carta más tarde. Dentro, solo unas líneas. No vine a destruir, sino a comprender. Pero en este lugar, todo se paga demasiado caro. Manuel recibe la carta al mediodía. La lee en silencio, con el ceño fruncido. No hay disculpa, solo resignación. Comprender, repite, como si la palabra tuviera un peso distinto ahora. La dobla cuidadosamente y la guarda entre los planos, como un recordatorio de lo que cuesta confiar. Al caer la tarde, el sol se cuela entre las ventanas altas y tiñe de dorado el polvo suspendido. Vera, desde el pasillo, mira el paisaje con una expresión indecisa. Tal vez me quede unos días más, dice finalmente a Lope, que sonríe aliviado. Te dije que la promesa no te dejaría ir tan fácil. Ella responde con una mueca suave. Nadie sale de aquí sin dejar algo atrás. En el ala norte, Pía entra de nuevo en la habitación de Petra. Esta duerme, respirando con dificultad, pero viva. Yana se ha quedado a su lado, agotada,
con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Pia la cubre con una manta y apaga la lámpara. Luego, en la penumbra, se sienta un momento y deja escapar un suspiro. Quizá esta casa aún tenga remedio, murmura. Nadie la oye, pero esas palabras se quedan flotando en el aire, como una plegaria. Mientras el día muere, el palacio vuelve a sumergirse en su aparente calma. Pero bajo esa superficie, las fuerzas vuelven a moverse. Leocadia prepara su siguiente jugada, Cristóbal reúne discretamente información, Manuel traza un nuevo plano con mano firme, y Pia, sola en la oscuridad, siente que algo, por primera vez en mucho tiempo, empieza a cambiar a su favor. La mañana siguiente despierta fría, con un aire espeso que se cuela por los ventanales del palacio. Las lluvias de la noche han dejado el suelo cubierto de barro y hojas, y la niebla avanza lenta desde los campos hasta envolver los jardines de la promesa. A simple vista, todo parece tranquilo, pero los criados lo saben. En esta casa, la calma nunca dura. Cada día trae un temblor distinto, una grieta nueva que amenaza con abrirse en los muros y en las almas de quienes la habitan. En la planta alta, el eco de unos pasos se mezcla con el susurro de los vestidos. Pia recorre el corredor con un cuaderno bajo el brazo, más serena que la víspera. La noche anterior, al observar a Petra respirar entre sobresaltos, sintió algo parecido a la redención. No la suya, sino la del lugar. En la promesa, los enfrentamientos parecen eternos, pero a veces, muy pocas, un gesto de compasión basta para alterar el equilibrio. Las heridas se curan cuando dejan de doler, piensa, pero sabe que esa paz es frágil. Santos no ha dicho una palabra desde la discusión en la cocina, y su silencio no augura arrepentimiento, sino rencor. Pia cruza el salón principal justo cuando Cristóbal baja las escaleras. Él la observa con una mezcla de respeto y cansancio. ¿Cómo ha pasado la noche?, pregunta. Viva, que no es poco, responde ella. Sus miradas se cruzan, y por un momento parecen entenderse sin necesidad de palabras. Cuídese usted también, añade él, y se marcha. Ella lo sigue con los ojos hasta que desaparece en el pasillo que lleva al despacho. En su interior, una sospecha se enciende. Cristóbal está nervioso, más de lo habitual. Algo se mueve entre los muros de los Luján, algo que él conoce y que ella aún no. A esa misma hora, en la habitación del taller, Manuel prepara una nueva prueba del motor. Las herramientas están ordenadas con precisión milimétrica, como si el orden externo pudiera contener el caos interior. Toño lo ayuda en silencio. No hay necesidad de hablar, el recuerdo de Enora pesa todavía demasiado. De vez en cuando, Manuel levanta la vista hacia la ventana y deja que la luz blanca le bañe el rostro. Piensa en lo fácil que es confiar cuando se quiere creer, y en lo difícil que resulta después volver a hacerlo. El sonido de los pasos apresurados interrumpe sus pensamientos. Es Lope, que llega con el rostro encendido. Manuel, tienes visita. El joven lo mira confundido. ¿Visita? ¿Quién? Pero antes de que Lope responda, una voz suave resuena desde el umbral. Espero que no haya llegado en mal momento. Es Catalina. Manuel deja caer el destornillador. El mundo se detiene. Su hermana, a quien creía lejos y perdida entre sombras, está allí, de pie, con la mirada cansada pero firme. Toño retrocede unos pasos, incapaz de ocultar la sorpresa. Catalina sonríe levemente. He escuchado que la promesa sigue en pie, y pensé que alguien debía recordarle por qué. El reencuentro no es efusivo. Hay entre ellos demasiado dolor contenido, demasiadas preguntas. Pero el silencio que los separa es también un puente. Manuel se acerca lentamente, sin apartar la vista de ella. Creí que no volverías. Catalina asiente. Yo también lo creí. Se abrazan, un gesto breve pero necesario. En ese contacto, las culpas y los reproches pierden fuerza. Lo único que queda es la sangre, el vínculo irrompible de los Luján. La noticia del regreso corre como pólvora. Los criados murmuran en los pasillos, algunos con alegría, otros con inquietud. Pia siente una punzada de esperanza. Si Catalina ha vuelto, tal vez el equilibrio se recupere. Pero Leocadia no lo percibe así. Cuando se entera por boca de un criado, deja caer la taza que sostenía. El sonido de la porcelana rompiéndose la despierta de su quietud. Esto cambia todo, murmura. Horas después, en el despacho, Cristóbal revisa un documento cuando escucha golpes en la puerta. Adelante, dice, y al verla entrar se tensa. Leocadia, impecable como siempre, cierra la puerta tras de sí y se acerca con una sonrisa que no alcanza los ojos. Ha vuelto Catalina. Imagino que lo sabe. Lo sé, y supongo que también sabrá lo que eso significa.
Él la observa con frialdad. Que la casa recupera a su dueña legítima. Ella suelta una risa breve. O que alguien más intentará detenerme. Cristóbal se levanta despacio. No la detendrán, Leocadia. Usted sola se pondrá fin. Su voz suena firme, pero en el fondo sabe que está frente a una mujer capaz de cualquier cosa. Ella da un paso más cerca, lo suficiente para que sus palabras sean un veneno susurrado. No me subestime, Cristóbal. Las casas grandes se conquistan desde dentro. Y se marcha, dejando tras de sí un olor tenue a perfume y amenaza. Mientras tanto, Catalina y Manuel caminan por los jardines, cubiertos de rocío. Ella escucha con atención el relato del engaño de Enora, de las sospechas, del fracaso. Siempre hay alguien que busca destruir lo que construimos con fe, dice con amargura. Pero tú no puedes permitir que eso te detenga. Manuel la mira. No sé si puedo seguir confiando. Catalina sonríe con ternura. Confiar no significa olvidar, significa seguir creyendo que lo bueno aún puede ganar. En el ala de servicio, Yana y Pía revisan la lista de medicinas. Petra duerme, su respiración más estable. Santos, desde la puerta, observa sin decir nada. Por primera vez en días, parece contenerse. Yana lo mira con recelo. ¿Qué haces ahí? Él se encoge de hombros. Solo miraba si necesitaban algo. Pía levanta la vista y le clava una mirada dura. Lo que necesitamos es respeto. Santos baja la cabeza, murmura algo y se aleja. Su orgullo, herido por la escena anterior, lucha contra una sensación nueva, la vergüenza. Esa tarde, Catalina solicita una reunión con Leocadia. Nadie sabe de qué hablarán, pero todos presienten que será un duelo sin testigos. Cuando se encuentran en el salón, el aire se espesa. Catalina entra con paso decidido, mientras Leocadia se mantiene erguida junto a la chimenea. Me alegra verla de vuelta, dice la señora, con un tono envenenado de cortesía. Catalina no responde a la provocación. No he venido a recuperar poder, sino a poner orden. Esta casa necesita verdad, no intrigas. Leocadia sonríe, afilada. La verdad es un lujo, querida, y aquí ya no se usa. Las dos mujeres se observan, conscientes de que ese primer enfrentamiento no será el último. Catalina percibe la frialdad que hay detrás de las palabras de Leocadia, y sabe que la batalla que empieza no será visible, sino sutil, miradas, rumores, influencias. Sin embargo, también sabe que la promesa solo puede salvarse si alguien se atreve a desafiar esa oscuridad. En la cocina, mientras cae la noche, Pía recibe un mensaje de Samuel. Petra ha vuelto a abrir los ojos. Al leerlo, siente una mezcla de alivio y temor. Sabe que si Petra se recupera por completo, su autoridad volverá a estar en peligro. Pero no puede alegrarse menos. La muerte nunca es una victoria. Quizás las cosas debían suceder así, murmura, mientras apaga las lámparas. Manuel, de regreso en el taller, observa cómo Catalina se aleja hacia la casa principal. El viento mueve su abrigo y, por un momento, la luz del atardecer la recorta como una figura de otro tiempo, símbolo de lo que la promesa fue antes de corromperse. Toño, que lo acompaña, lo dice en voz baja. Tal vez ahora todo cambie. Manuel no responde, sabe que el cambio ya ha empezado, pero no sabe si será para bien o para mal. Leocadia, desde su ventana, los observa. Su reflejo se funde con la oscuridad del cristal. Nada cambia si yo no lo decido, susurra. Luego toma la carta del detective y la quema lentamente sobre una vela. El humo asciende como un juramento. Que empiece el juego. Y en algún rincón, donde las luces ya se apagan y el eco de los pasos se confunde con el viento, la promesa vuelve a dormirse. Pero no hay descanso, solo la calma tensa antes de otra tormenta. El amanecer del día siguiente parece una tregua. Las nubes se han disipado, el aire es frío pero claro, y las primeras luces del sol se filtran por las vidrieras del palacio, tiñendo los pasillos de tonos dorados. Sin embargo, bajo esa calma aparente, todo el mundo en la promesa respira con precaución. Es el tipo de silencio que precede a las decisiones importantes, a esos gestos que cambian el rumbo de las cosas sin que nadie lo advierta hasta que ya es demasiado tarde. Petra, la mujer que durante años fue sinónimo de rigidez y temor, abre los ojos lentamente. La habitación huele a medicinas y a lino recién lavado. En su mente, los recuerdos se mezclan. Fragmentos de conversaciones, rostros confusos, y el eco de su propio nombre pronunciado entre súplicas. Se siente débil, pero viva. A su lado, Yana duerme con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Pía, que acaba de entrar, se detiene en el umbral. Durante un largo instante, las observa a ambas,
la criada que un día fue su enemiga y la joven que, sin pretenderlo, ha traído un poco de luz a esa casa enferma. Petra intenta hablar, pero su voz apenas es un murmullo. ¿Dónde estoy? Pia se acerca sin prisa. En tu habitación. Has estado muy enferma. La enferma la mira, confusa. ¿Tú me cuidaste? Pia asiente. No todos los días, pero sí. Por primera vez, Petra parece no saber qué decir. Sus ojos, siempre tan duros, se humedecen. No lo entiendo. Pia suspira. No hay nada que entender. A veces el deber y el rencor no caben en la misma habitación. La conversación no dura más de unos minutos, pero basta para que algo se resquebraje. Petra vuelve a cerrar los ojos, y Pia sale sin mirar atrás. Sabe que ese breve intercambio no borra el pasado, pero sí lo redibuja. En la promesa, el perdón nunca llega con palabras, sino con gestos silenciosos, y ese ha sido uno de ellos. Mientras tanto, en la parte noble, Catalina desayuna con Manuel. Ninguno habla mucho, comparten el pan, el té, y la sensación de que ambos han regresado de lugares distintos, pero igualmente oscuros. Catalina observa a su hermano con la atención de quien reconoce las heridas que no se ven. He oído lo de Enora, comenta finalmente. Sí, ¿te duele? Más de lo que debería. Catalina apoya la taza y lo mira con suavidad. Eso significa que aún te importa algo. Y mientras te importe, todavía hay esperanza. Manuel sonríe débilmente. Siempre hablas como si no temieras equivocarte. Porque ya me equivoqué suficiente. El ambiente cambia cuando Jacobo entra en la estancia. El tono de voz, la mirada esquiva, el roce tenso entre hermanos revela que el regreso de Catalina no agrada a todos. Padre aún no sabe que has vuelto, dice Jacobo con un deje de reproche. Catalina lo enfrenta sin titubear. No necesito permiso para volver a mi casa. Él suelta una carcajada seca. Casa, qué palabra tan grande para algo que ya no nos pertenece. Manuel se levanta, y el aire se corta. Esta casa siempre será de los Luján, responde con firmeza. Catalina lo detiene con un gesto. No vale la pena discutir. No con quien confunde poder con herencia. Jacobo la observa un instante más, con una mezcla de desprecio y temor, y finalmente se marcha. En su mente, la palabra «Catalina» vuelve a sonar como una amenaza. Leocadia recibe la noticia de ese enfrentamiento poco después, y una sonrisa apenas perceptible se dibuja en su rostro. Los Luján se destruyen solos, comenta al espejo. Pero el reflejo que devuelve el cristal no parece tan confiado. Sus propios planes comienzan a pesarle, y el informe del detective quemado la noche anterior aún deja un aroma a ceniza en su escritorio. Sabe que Cristóbal la vigila, y que su control se debilita. Por eso, cuando un criado le anuncia que Manuel desea verla, acepta con una serenidad estudiada. Lo hace esperar en el salón principal, entre retratos de antepasados y candelabros encendidos. Cuando entra, él la saluda con una inclinación mínima. Necesitamos hablar. Ella le devuelve el gesto con una cortesía cargada de veneno. Por supuesto, querido, siempre estoy dispuesta a escuchar a un Luján. La conversación comienza con diplomacia, pero pronto deriva en un enfrentamiento velado. Manuel le habla de los rumores, de la vigilancia, de la sospecha de que alguien dentro de la promesa ha estado manipulando a la gente del servicio para obtener información. Leocadia no niega nada, solo sonríe. La información, querido, no se roba, se ofrece. Nadie dice lo que no quiere decir. Manuel se mantiene firme, y sin embargo, usted siempre termina sabiendo lo que los demás callan. Ella lo mira directamente, sin miedo. Ese es mi talento. El suyo, en cambio, parece ser confiar en quien no debe. Las palabras caen como cuchillos. Manuel se levanta. Tal vez sea cierto, pero hay algo que no ha aprendido, señora. Las trampas se pueden tender en ambos sentidos. Leocadia arquea una ceja, intrigada. ¿Qué quiere decir? Que a veces, cuando uno quiere atrapar una mentira, tiene que inventar una más grande. Y con eso, se marcha. Durante unas horas, el palacio se sumerge en una calma tensa. Nadie sabe lo que Manuel ha hecho, pero todos perciben que algo se avecina. Catalina, que conoce a su hermano mejor que nadie, lo encuentra más tarde en el taller, revisando una serie de documentos. ¿Qué estás tramando? Él sonríe apenas. Solo devuelvo el juego a quien lo empezó. Al anochecer, Leocadia recibe una carta anónima. El sello lleva las iniciales ML y una advertencia. Lo que busca está más cerca de lo que imagina. Pero cuidado. No todos los secretos sobreviven a la luz. Ella frunce el ceño, irritada, pero también curiosa. Cree que se trata de un intento de intimidación, y sin embargo, decide seguir la pista. Esa noche,
mientras el resto del palacio duerme, desciende hasta el taller. La puerta está entreabierta. Dentro, una lámpara encendida proyecta sombras que parecen moverse solas. Sobre la mesa, hay una carpeta con planos y una serie de fotografías. Enora, Leocadia y... el detective. Leocadia avanza, hipnotizada. Toma una de las fotografías y palidece. En ella aparece hablando con un hombre en el jardín, el mismo día en que desapareció un documento importante. De pronto, una voz resuena detrás de ella. Bonita imagen, ¿verdad? Manuel emerge de la oscuridad, con el rostro serio, sin un atisbo de miedo. Pensé que le gustaría verse desde otro ángulo. Ella intenta mantener la compostura. ¿Me espía? Solo devuelvo el favor. Manuel se acerca, dejando que las palabras pesen en el aire. Sabemos lo del detective, lo de Enora, y lo de su interés por los planos. Todo. Leocadia sonríe, pero la sonrisa le tiembla. ¿Y qué piensa hacer? ¿Acusarme? No hace falta. Las personas como usted se destruyen solas. Solo hay que darles un espejo. La tensión se vuelve insoportable. Por primera vez, Leocadia siente algo que no había sentido en mucho tiempo: miedo. Manuel, sin añadir nada más, recoge las fotos, apaga la lámpara y se va, dejándola sola en la penumbra. La oscuridad la envuelve como una condena. A la mañana siguiente, Catalina encuentra a su hermano en los jardines. Él no dice una palabra, solo le entrega un sobre. Dentro, una nota. Ya no volverá a intentarlo. Catalina lo mira, sin saber si alegrarse o preocuparse. ¿Qué has hecho? Nada, solo he mostrado la verdad. Pía, en la cocina, recibe también su propio cambio. Cristóbal la confirma oficialmente en el cargo de ama de llaves, incluso después de la recuperación de Petra. Se lo ha ganado, le dice. No por autoridad, sino por ejemplo. Ella agradece en silencio, consciente de que ese reconocimiento, aunque tardío, vale más que cualquier disculpa. Petra, desde su cama, escucha la noticia sin protestar. Quizás por cansancio, quizás porque entiende, al fin, que el poder también se pierde cuando el cuerpo ya no obedece. Al final del día, el sol cae sobre los campos, y el palacio respira un aire nuevo. Manuel y Catalina caminan juntos hasta el borde del jardín. ¿Y ahora qué?, pregunta ella. Ahora esperamos, responde él. La verdad siempre encuentra su momento. Desde una ventana, Leocadia los observa. Su semblante ha cambiado. Ya no hay arrogancia en su mirada, solo la fría lucidez de quien ha comprendido que el poder no se impone. Se disuelve cuando los otros dejan de temerlo. Y así, mientras el cielo se tiñe de rojo y las últimas sombras del día se funden con el murmullo de los cipreses, la promesa parece, por fin, encontrar una tregua. No una paz definitiva, sino ese respiro breve que separa un incendio del siguiente. Porque en esta casa, incluso cuando el silencio reina, siempre hay algo oculto esperando ser descubierto.